Hola chicos y chicas y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hablar de todos los mangas que he estado leyendo este otoño y son unos cuantos, así que no voy a extenderme mucho en esta introducción. Lo único que voy a decir es que de ahora en adelante, en vez de subir un solo vídeo por estación del año, voy a subir como mínimo dos. Más que nada porque hablar de los últimos mangas que he leído los mangas que he leído la última semana o hace un mes mismamente, pues no me cuesta mucho, pero cuando tengo que hablar de un manga que he leído hace 3 meses ya me cuesta un poco. Y para que no me cueste tanto, pues lo que voy a hacer es eso, subir como mínimo 2 vídeos por estación en vez de uno, como he estado haciendo hasta ahora. Así que nada, como ya he dicho, tengo bastantes mangas que comentar en este vídeo, así que comienzo a ello. Bueno, en primer lugar, Oishimbo, un manga sobre comida japonesa que es, vamos, maravilloso, una obra maestra, no exagero. La edición original japonesa cuenta con más de 110 tomos en su haber, y claro, aquí en España lo que han optado es hacer como han hecho en otros países, que es hacer una selección de historias y agruparlas por temática. Es decir, el primer tomo pues trata sobre la cocina japonesa, el segundo tomo sobre el sake, el quinto tomo sobre las verduras. Y claro, así digamos pues que ha podido llegar este manga a nuestro país, y la verdad es que es una de las licencias, una licencia que hacía falta, la verdad. Oishimbo es un manga que no solo hace que uno aprenda mogollón sobre comida japonesa, sino que también aprende a respetar esa comida, y no solo la comida, sino también el mundo en que vivimos. Nos hace reflexionar sobre lo que comemos, nos hace que nos replantemos muchas cosas malas que hacemos, cosas malas que afectan al planeta, y sin hacernos sentir mal. Es decir, es un manga que nos da una lección moral y sin hacernos sentir mal. Y eso es algo que me parece, vamos, increíble, increíble. Hace que te replantees muchas cosas este manga. Es un manga que puede cambiar a más de uno. He de decir que es un manga un poco denso. A mí me encantó, todo se ha dicho. También tienes que tener cierto interés en la comida japonesa, o en la comida en general, porque por ejemplo en el tomo del sake te hablan sobre vinos de Francia, y bueno, el caso es que hay que tener un poco de interés, porque si no puede hacerse una lectura un poco pesada, todo se ha dicho. No es una lectura para ir leyendo pues en el transporte público y tal, es una lectura, como ya he dicho, densa. Uno tiene que leerlo con paciencia y tal, prepararse mentalmente, que no va a leer aquí algo ligerito. Pero vamos, una vez uno se acostumbra a su narrativa y a todo en general, a su dibujo así ochentero y tal, o noventero, pues entra solo, vamos. Es un manga que, vamos, es una delicatessen, una auténtica delicatessen. Me hace gracia que al ser un recopilatorio de las mejores historias, a veces se nota que hay un salto, vamos, temporal. Es decir, aparecen historias así de los años 80 y tal, y según uno va leyendo, va viendo cómo el dibujo del autor cambia a pasos agigantados, porque claro, no van a meter todas las historias que hay entre medias. Y ves como los personajes van engordando, o sea, les dibuja el autor con la cara cada vez más redonda, vamos. Es muy curioso ese detalle, muy gracioso. Y nada, es un manga recomendadísimo, ya digo, Oishimbo. Es decir, lo leí antes de mi viaje a Japón, y os aseguro que si tenéis pensado viajar a Japón, leedlo antes de ir, porque una vez estéis allí y estéis comiendo, vais a degustar muchísimo más los platos, y además os dice truquillos para que algunas comidas sepan mejor. Leedlo, ¿no? Vale muchísimo la pena. Bueno, como ya he dicho, la lectura de Oishimbo pues es un poquillo densa, así que después de leerlo, lo que buscaba era un manga ligerito, algo así que, vamos, que se leyera así para pasar el rato y tal, y algo me decía que este manga, Q, de Milky Way, se iba a adecuar a eso, a esas características que buscaba en un manga. Y la verdad es que es justo lo que me esperaba, vamos. Es un manga entretenido para pasar el rato, 4 tomos,
Y bueno, es un manga que tiene de todo. Tiene kaijus, tiene a una niña moe ahí, que es la con superpoderes, que aparece, la típica niña así amnésica, rollo como la de Aliens, vamos, así amnésica, que tiene superpoderes, que encierra un secreto. Aparece también el protagonista, el típico protagonista atormentado que pertenecía a una organización gubernamental, que está enfrentado a esa organización gubernamental en el presente. Un mundo posapocalíptico. La verdad que este es un manga que tiene de todo, es decir, tiene de todo. Por tener, tiene hasta dinosaurios y viajes en el tiempo. Lo que pasa es que al terminar de leerlo, pues uno pues piensa, ha estado entretenido, pero al mismo tiempo tiene la sensación de que ha estado viendo un montón de cosas juntas, una puesta detrás de otra. Es un... pero no, y no deja pozo, es decir, es entretenido, cumple su cometido de entretener y ya, no deja pozo, la verdad. Si es un manga, pues como ya digo, para pasar el rato. Si buscáis pasar el rato con algo ligerito, que no sea nada denso en absoluto, pues este manga es justo eso. Además es curioso porque es un manga que tiene una estética muy anime. Tiene como ese filtro anime, como digo yo. El filtro anime es como cuando se adapta un manga a formato anime, digamos que le pasa una especie de filtro que hace que lo que veamos en pantalla no luzca igual que en su formato original en manga. Y claro, yo leía este manga y era una de joder, me extraña muchísimo que no se haya hecho un anime de este manga, porque se nota que el autor, vamos, no estoy seguro, pero yo apostaría que sí, que lo hizo para que se lo adaptaran a anime, porque es que hay momentos que es una de joder, esto es un fotograma de un anime. De hecho está coloreado con los mismos colores que se usan que se suelen usar en los animes. De todos modos, ya digo, es un manga que es que tiene tantas cosas en tan pocos tomos que a veces al terminar de leerlo todo se ha dicho. Uno tiene la sensación de que apunta a algo, pero como que no llega a cuajar, como que está despegando y no termina de despegar del todo. Se eleva, pero no mucho. Aún así, bueno, es una lectura entretenida, ya digo, no deja ningún pozo, al menos en mí, y bueno, si buscáis algo así ligerito para pasar el rato, pues esta es una buena opción. Y bueno, el siguiente manga que leí ya es algo más con más chicha, y es este, Autoasasinofilia, de Furuya. Es un autor del que se está publicando ahora mismo bastante en España. Y este es un manga que me llamó bastante la atención, no solo porque es de todo un autor como Furuya, sino también por el tema que trataba, que es el tema de la autoasasinofilia, que es una especie de fetiche bastante extraño desde mi punto de vista, que consiste en que uno siente placer al imaginarse siendo asesinado por otra persona. Y bueno, el título habla por sí solo. Autoasasinofilia, quiero ser asesinado por una colegiala. Va de un profesor que evidentemente, pues como dice el título, quiere ser asesinado por una colegiala. Y claro, a mí me pareció un concepto tan turbio que me suscitó interés, y entonces fue cuando dije, quiero leer esto, a ver qué pasa. Y la verdad que es un manga, Furuya es un autor que tiene un estilo muy parecido al de Shoejiro Maruo, por algo era como su autor fetiche, del que su principal influencia, del que bebía. Y la verdad que es un manga que está muy bien. Lo que pasa es que digamos que el primer tomo me gustó mucho, el segundo tomo me gustó, pero la forma en que se resuelve todo no fue del todo de mi agrado. Aún así, fue una lectura bastante absorbente y me gustó mucho, la verdad. Muy interesante, un manga un tanto turbio, os lo recomiendo, a pesar de su precio. Bueno, el siguiente, hablando de mangas caros, es, bueno, un manga que sí, será caro cada tomo, pero no me arrepiento de haber gastado ni un solo euro de lo que costó cada tomo, porque es uno de los mejores mangas de la historia, por no decir el mejor, y es Phoenix, de Osamu Tezuka, una obra maestra del manga que, bueno, es que es de estos mangas que cuando empiezo a hablar de ellos se me nubla la mente con la palabra obra maestra y me cuesta hablar de ellos.
Y además también intento contenerme porque sé que si me extiendo me acaba quedando una reseña tan larga como la que hice de Kitaro o de la autobiografía de Shigeru Mizuki. Y bueno, Phoenix pues está considerada como la obra cumbre de Osamu Tezuka. De hecho, él mismo la definía como la obra más importante de su vida. Es una obra que inició a finales de los años 60 y terminó, entre comillas, a finales de los 80 debido a la muerte de Tezuka. Y es un manga que, digamos que está formado por historias autoconclusivas ambientadas en diferentes periodos del tiempo que no tienen nada que ver entre sí, salvo la presencia del ave inmortal, del ave fénix, en ellas. Para que os hagáis una idea de cómo está estructurado este manga, el primer tomo nos cuenta una historia ambientada en los orígenes de la humanidad, de la civilización, mejor dicho. El segundo tomo contiene una historia ambientada en el final del mundo, o sea, en el futuro lejano. Luego el tercer tomo tiene una historia ambientada en el pasado, pero no tan al pasado como el primer tomo. Y luego la siguiente historia está ambientada en el futuro, pero en un futuro tan lejano. Y digamos que la idea de Tezuka era ir estrechando el tiempo hasta hacer una historia final ambientada en el presente. Ya digo, estas historias no tienen nada que ver entre sí, salvo la presencia del Fénix que da título a esta obra. Y son unas historias pues que hacen reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el ser humano en sí, es decir, esa ansia que tiene por ser inmortal, por vencer a la muerte, por seguir vivo, aunque sea en la memoria de los demás seres humanos después de su muerte. Y es una obra bellísima. Formalmente, o sea, la forma en que está hecha es impresionante, es decir, es un manga en el que Tezuka experimentó de lo lindo, los límites de las viñetas. Bueno, un buen ejemplo de ello está en el tercer tomo. Hay una historia titulada El espacio, en la que Tezuka, es decir, jugó con el formato cómic de una forma impresionante, que yo leyéndolo me quedaba alucinando. Es una de madre mía, no me puedo creer que este manga tenga tantos años, es decir, son unas técnicas narrativas que solo he visto en este manga. Y ya digo, es una obra maestra. Os voy a decir ya de paso mis arcos argumentales favoritos. Mis arcos argumentales favoritos de Phoenix son la historia del fin del mundo, o sea, el segundo tomo, que me encanta. Me encanta ese tono cíclico, literalmente hablando, que le da Tezuka a esta historia. También me gusta mucho la historia del pájaro de fuego, que es el cuarto tomo. Está ambientada en el Japón medieval, es impresionante. Es una historia que además recordé bastante en mi viaje a Japón, cuando visitaba esos bosques y esos templos ahí en medio del bosque. Es una historia en la que recordé mucho. Vamos, otro manga que os recomiendo leer fervientemente antes de ir a Japón, porque al igual que Oishimbo, lo vais a recordar mucho cuando estéis allí. Y mi historia favorita también es la de Nostalgia, aunque he de decir que si me pongo en plan objetivo, he de decir que no es la mejor de Phoenix, pero a mí me encanta porque es una historia que leía con sumo interés solo por ver qué cosas se sacaba de la manga Tezuka, porque digamos que es una historia no tan conseguida como otras que hay en Phoenix, pero es que digamos que a Tezuka se le va tanto la olla y digamos que no es una historia que parece haberla planteado antes de comenzar a hacerla, sino que es como una sucesión de ideas suyas. El tío, o sea, Tezuka tira todo para adelante y ala, lo que surja va atando cabos con todo lo anterior. Es una de todo para adelante, todo para adelante. Es una historia que yo leí con sumo interés, súper enganchado. Estuve como 3 horas seguidas leyendo el tomo entero. Creo que es el sexto tomo, el que contiene el arco argumental de Nostalgia. Estuve como 3 horas seguidas leyéndolo con sumo interés, la verdad, me encantó. Y en plan, a ver qué se le ocurre ahora a Tezuka en esta historia tan extraña, una historia de ciencia ficción que es puro space opera. Puro space opera. Phoenix, una obra maestra. Muchas veces uso la palabra obra maestra de forma gratuita, pero yo creo que pocas veces la he usado de forma tan sumamente acertada
como a la hora de referirme a esta obra maestra. Bueno, siguiente manga. Vamos ahora con un manga mucho más mainstream, que es Assassination Classroom, un manga publicado en las páginas del semanario Shonen Jump, que he de decir que al principio no me llamaba mucho la atención. Digamos que la Shonen Jump es una revista a la que yo le tengo sumo respeto, porque muchos de los mangas que más me han impactado han salido de sus páginas, es decir, los mangas que más me gustaron de adolescente provenían de esa revista. Dragon Ball, One Piece, Kenshin, etcétera, etcétera. Vamos, si me pongo a enumerar títulos de la Shonen Jump no termino. Pero este no me llamaba, no sé por qué. Digamos que yo tengo una especie de sexto sentido que me indica de antemano qué obra me va a gustar y qué obra no. Y raras veces fallas. Y esta es una ocasión en la que ese sexto sentido falló y me alegro de que haya fallado, porque me ha encantado. El primer tomo he de decir que no me convenció mucho, pero digamos que el primer tomo es una excusa, una especie de punto de partida que usa el autor como excusa para abordar temas que le interesan, que le interesa abordar. Y estos temas, pues son temas como el sistema educativo japonés, la competitividad, el hecho de cómo se educa a muchos alumnos, haciéndoles pensar que si no son buenos en una serie de cosas, pues van a ser malos en todo, y eso es todo un error. Y digamos que el personaje de Koro Sensei, aquí en portada, hace ver a los alumnos protagonistas de este manga, que han sido destinados a una clase a la que van a parar los peores alumnos de una escuela, que todo el mundo tiene un talento. Lo que pasa es que en esa escuela, digamos que el director, que es uno de los mejores villanos con los que he dado en un manga, le conviene tener a esos alumnos ahí, aplastándoles la cara, metafóricamente hablando, para que el resto de alumnos se esfuercen en no acabar como ellos. Y es una forma de educación bastante común, y todo se ha dicho, es una forma de educación bastante perversa, el hacer pensar a alguien que si no es bueno en una serie de enseñanzas que le han fijado, es malo en todo. Es un error. Y es lo que me gustó mucho este manga. La verdad que es un manga que me hubiera gustado leer de adolescente. Y entiendo también que parte de su éxito viene de eso, de que es un manga que en Japón y bueno, en el resto del mundo, porque ha sido un éxito a nivel internacional, ha calado hondo precisamente por eso, porque muchos chavales pues están en el instituto y tal y sienten que no valen para nada y tal, y claro, leen este manga y es una de coño, pues no lo había visto, no había visto mis fallos desde esa perspectiva, que en realidad no son fallos sino virtudes. Me estoy poniendo un poco sesudo hablando de este manga de la Jump. Y es que esa es otra cosa que me sorprendió de este manga, el hecho de que a pesar de publicarse en las páginas de la Shonen Jump tuviera tanta chicha. Es decir, ya digo, el personaje del director me parece uno de los mejores villanos que he visto en un manga. Retorcido, elegante, metódico a más no poder. He de decir también una cosa, cuando termina la subtrama de este personaje del director, a la altura del tomo 15, digamos que la obra pega un bajón y se nota. Pero bueno, luego a tomo 15 son 20 tomos, bueno, 21, el último tomo contiene así una especie de epílogo e historias extra, pero digamos que la serie en sí termina en el tomo 20, o sea, ya está terminada, dicho de forma, podría darse por terminada ya. En España, vamos, acaba de salir el tomo 20 en el momento en el que grabo este vídeo. Pega un bajón, pero luego el final como que lo tenía el autor pensado desde el inicio, que esa es otra cosa que me gusta mucho de este manga, como el autor tiene todo bien hilado, y es un final con fuerza, y bastante emotivo, todo se ha dicho, me gustó mucho, me pareció muy emotivo y con mucha fuerza. Y ya digo, toda una sorpresa este manga, de lo mejor que he leído en la Shonen Jump desde Hunter x Hunter o, bueno, sin irme tan lejos, desde Bakuman. Así que yo os lo recomiendo porque no es una lectura de estas para pasar el rato simplemente. Entretiene, pero además deja pozo.
y eso es algo que agradezco sobremanera. Que un manga no sea solo aquí de usar y tirar. Bueno, el siguiente manga es un título editado por Milky Way Ediciones, un tomo único, Undercurrent, y es un manga precioso, es decir, me encantó. Como bien dije en Twitter, los que me sigáis quizás ya lo hayáis visto, es un manga en el que los personajes le parecen al lector tan humanos y la narrativa está tan bien hecha, la narrativa entre viñeta y viñeta, que a veces yo me olvidaba que estaba ante un manga, es decir, me imaginaba perfectamente todo lo que estaba viendo en viñetas como una película de imagen real o una serie de imagen real. Es un manga muy emotivo, toca el corazón, la verdad, muy bonito, es costumbrista y me gustó mucho por cómo trata el modo en que no superamos algunas cosas, el de que arrastramos cosas del pasado o de cómo a veces las interiorizamos hasta el punto de que creemos haberlas olvidado, pero en realidad no, en realidad esas cosas pasan a formar parte de nosotros mismos y configuran nuestra forma de ser, haciendo que muchas cosas que nos llevan a actuar partan de eso. Me estoy poniendo muy sesudo, ¿verdad? Igual alguno está viendo este vídeo y dice, ¿qué está hablando? Bueno, a veces me pasa a mí, que no sé ni lo que estoy hablando, pero bueno, el caso es que lo que puedo decir es que lo que puedo decir de forma clara y sencilla es que este es un manga muy emotivo que os recomiendo, muy emotivo y muy bonito. Un tomo único perfecto para regalar, una lectura que deja pozo. Inolvidable. Y bueno, el siguiente manga es otro título de Milky Way, Soy Sakamoto por... Este es un manga que al principio me costó pillarle el humor, me costó bastante. Era un manga que estaba leyendo y es una de... What the fuck, es decir, pero qué coño. Va de un tío, digamos que es un manga que parodia a los personajes que lucen como esos personajes súper perfectos, sin defectos, rollo Levi de Ataque a los Titanes, que son aquí, wow, super pro y tal. Y este manga pues parodia ese tipo de personajes. El protagonista pues es un personaje perfecto, es decir, perfecto en todos los vamos, en el sentido más estricto de la palabra. Elegante, pulcro, bueno, todo lo que hace es... Bueno, en plan, es la perfección encarnada, vamos, es la personificación de la perfección. Y al principio me costó pillarle el humor, lo que pasa es que luego empiezan a salir macarras japoneses y entonces empezó a resultarme interesante. Y a la altura del segundo tomo ya iba leyéndolo ahí en el transporte público y tal, y me tenía que contener la risa. Y a veces cuando estaba recordando algunos momentos que cuando los leía no me hicieron especial gracia, me entraba la risa. Es decir, tardé en pillarle el punto a este manga, tardé en conectar con su humor, pero una vez conecté con su humor, lo disfruté bastante. Y claro, esa mezcla entre manga de humor y manga de macarras japoneses, que aquí en España es un subgénero del que apenas nos ha llegado nada, solo ha llegado el manga de Crows, pues esa mezcla me gustó mucho y la parodia de este tipo de personajes perfectos está bastante lograda. Es un humor que ya digo, a mí porque me encanta el humor absurdo hasta límites insospechados, pero igual a una persona a la que no le gusta el humor absurdo igual no le llega, al menos tanto como a mí, igual no le llega tanto como a mí. Pero bueno, es un manga que yo recomiendo leer, lo recomiendo porque un poco a ciegas porque desconozco el humor de los que estáis viendo este vídeo. Pero vamos, sé que a algunas personas sé que se la puedo recomendar con los ojos cerrados porque conozco su humor y sé que les gustará. Soy Sakamoto por un buen manga. Y bueno, la última lectura de este otoño ha sido una joyita y es Diario de una desaparición de Hideo Azuma, que es un manga que compré hace muchísimos años, hace más de un lustro, me atrevería a decir que hace una década o incluso más lo que lo compré, y es un manga que compré por 3 euros en una tienda, me lo encontré ahí de saldo en una caja llena de cómics saldados, sucísimos, me acuerdo que removía esa caja y se me pusieron los dedos negros de lo guarra que estaba, y este manga lo vi... estaba envuelto en plástico, tenía el 3 euros en la portada ahí, y dije, bueno, pues me lo voy a llevar, así. Fue una compra por comprar.
y desde entonces lo he tenido por ahí perdido por casa hasta que en el podcast Campamento Krypton oí que lo recomendaban con sumo fervor y es una de ¿en serio? Y claro, luego me puse a investigar sobre este autor, Hideo Azuma, y descubrí que era un mangaka bastante influyente. Fue de los precursores de ese subgénero que algunos miran con una ceja arqueada, que es el lolicón, el de niñas monas ahí... vamos, es un subgénero un tanto polémico a ojos de un occidental. Un occidental eurocentrista, todo se ha dicho. Y la verdad es que este es un manga que leyéndolo me acordé mucho de los mangas de Sube, como El hombre sin talento. Es un manga jodido, basado en hechos reales, que nos muestra cómo el autor, es autobiográfico, el título ya lo dice todo, diario, de una desaparición, nos cuenta cómo el autor dijo un día me voy a comprar tabaco y no volvió y decidió hacerse vagabundo. Y luego nos cuenta, vamos, la historia avanza y el autor nos cuenta cómo le encontraron y volvió a reintegrarse en la sociedad, pero claro, volvió a hacerse vagabundo, luego se metió a trabajador del gas, ahí excavando agujeros, reparando tuberías subterráneas, etcétera, y cómo luego se volvió alcohólico. Es un manga muy perturbador. Lo que pasa es que entre el estilo de dibujo del autor, así en plan con personajes redondos, muy caricaturescos y tal, y el tono humorístico que le da la obra, no resulta tan perturbador como si este nos lo contara, delante nuestra. Y la verdad es que es un manga que leyéndolo pues te sientes como cuando lees El hombre sin talento. Es un manga súper pocho, pero claro, este manga, a diferencia de los de Suge, tiene ese componente humorístico y autobiográfico, es decir, como dice el autor, la base del humor es hablar de uno mismo en tercera persona. Y la verdad es que lo hace muy bien. Es un manga que, vamos, lo he leído hace muy poco, vamos, hace unas horas, en el momento que grabo este vídeo, pero es de estos mangas que ya sé que no voy a olvidar fácilmente. Y vamos, si lo veis en alguna tienda de saldo, como lo vi yo hace 10 años, porque según me han comentado, aún lo siguen teniendo en algunos eventos, en venta o en páginas de venta de segunda mano, tiradísimo de precio, os recomiendo que os hagáis con él, porque es un manga único, vamos. Además ganó bastantes premios en distintas partes del mundo. Así que vamos, si lo dice la crítica seria de cómics, es un buen manga. Así que nada, esas son todas las lecturas de esta estación del año, de este otoño. Como decía al principio, pues intentaré a partir de ahora hacer más vídeos porque ya digo, hablar de mangas como Soy Sakamoto, Diario de una desaparición, es algo que no me cuesta, pero hablar de mangas que he leído hace meses como Ishimbo o Phoenix me cuesta un poquito. Menos mal que en esta ocasión estaba hablando de dos mangas que me han parecido obras maestras y no los he olvidado para nada. Pero vamos, igual en la próxima estación del año, invierno, la comienzo leyendo un manga que olvido a las pocas semanas y por ello no conviene que haga vídeos de Pascuas a Ramos. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido entretenido, informativo e interesante, o que como mínimo hayáis pasado un buen rato. Y lo que más espero es que os haya animado a leer alguno de estos mangas que recomiendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.